Así que, pastora, vamos a ver qué ha pasado en este mes entrante del 2025, que nos sigue indicando que el reloj profético de Dios sigue marcando la hora. Entramos al año 2025 con un impacto de diferentes sucesos, de desastres naturales que han estado asediando diferentes lugares del mundo, y fue ahí tan pronto se inició el 2025. Por ejemplo, tenemos un sismo en Japón de 6.9. Tenemos también un sismo en China que, aunque fue 4.8, como su epicentro fue ubicado en Zhejiang, pues dañó las estructuras, dañó las casas de las personas y lo clasificaron como un poderoso sismo. También un sismo en México de 6.2. Fíjense todo esto entre la primera semana y principio de la segunda semana de enero 2025. Y esto se unió también a lluvias torrenciales que han estado ocurriendo en la Meca, en Medina, en Arabia Saudita, y también incendios, todo lo contrario, a inundaciones, incendios al sur de California. Y esto sí lo hemos visto todo a través de los medios. Ha sido muy impresionante, muy lamentable. Se hace llamar, inclusive algunos aún en el mundo lo están llamando un evento apocalíptico. Y algunos han estado cuestionando si el gobierno de California estaba preparado para una crisis como esta, o si debido a sus recientes dar énfasis en este estado a asuntos más bien ideológicos y de otra índole, si en alguna forma se descuidaron algunas de las necesidades reales de los ciudadanos y cómo enfrentar crisis como esta. Pero eso se está investigando y se sabrá más adelante. Quiero enfatizar, pastora, lo de las inundaciones allá en Arabia Saudita, Sí. porque eso es histórico. No es que nunca haya sucedido, porque ha sucedido, pero las últimas que sucedieron entrando el año fueron históricas. Recuérdese que eso es una zona desértica. Cómo esto arrasó con carros, con guaguas, con viviendas. Una cosa bien medio de un impresionante. desierto, pastor. En un desierto, que tú veas esa cantidad de lluvia y vientos como huracanados, al igual que en California, pastora. Los vientos fueron de fuerzas huracanadas y tornados de fuego. Usted ve una vórtice de un tornado, pero encendido en candela, amado. Es impresionante. Y aún en medio de eso, hay gente que da testimonio que oraron por sus casas. Imploraron la misericordia de Dios, y hay todo un sector de casas quemadas y una casa en medio de ese voraz incendio totalmente intacta. Así que, hermano, interesantísimo cómo comenzó el 2025, y por eso le estamos diciendo atento a lo que está pasando, porque esto va acelerado. Sí, no, Adelante. y pastor, no podemos olvidarnos de que la palabra de Dios nos habla de esto como señales también. De hecho, en Romanos 8:18, además del capítulo 24, donde Jesús mismo habló de todo esto, en Romanos 8:18 dice lo siguiente: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el que atraviesa todo esto, amado, no es fácil. Y por eso se nos exhorta a que nos enfoquemos en más allá de las tribulaciones presentes y las crisis. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y aquí es que voy a lo importante, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque la creación es de Dios. Y dice, porque sabemos que toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y es que todos estos acontecimientos también tenemos que estudiarlos
alineados a la profecía, a lo que la palabra nos habla de los últimos tiempos, de la frecuencia con que estarían como dolores de parto ocurriendo más intensamente y de forma más seguida. Y todos estos eventos que te hemos dicho han estado ocurriendo al inicio del 2020-25, pero en adición a los que ya estaban ocurriendo desde el año anterior, en adición a las guerras con Rusia, Ucrania, la guerra en Medio Oriente y las tensiones que hay en China y Taiwán. Todo esto también profetizado, guerras, rumores de guerra en Mateo 24. O sea, vemos, amado, todo simultáneamente ocurriendo. Y yo quisiera, pastor, que esto, siempre que hablamos de sismos, de terremotos, de todas estas cosas, yo recuerdo cómo nosotros conocimos al Señor y fue en nuestro propio hogar y cómo esa experiencia nos marcó en términos de que transformó nuestra vida, porque vivimos una experiencia donde el Señor te permitió, pastor, vivir y entender que estos son señales a los cuales tenemos que estar pendientes. Me gustaría que nos hablara un poquito, pastor, de esa experiencia con los desastres naturales en ese momento de conversión, de nosotros conocer a Cristo de una forma directa, contundente y personal en nuestra casa. Estos desastres, estos sacudimientos mundiales, precisamente es Dios hablándole al mundo. Porque cuando en el capítulo 24 de Mateo, 21 de Lucas, 13 de Marcos, se habla de todo esto, las señales son eventos para que el hombre vea eso y reaccione. Tiene que haber una reacción, una respuesta. Y nosotros hablamos de estas cosas porque algunas vidas saben, ¿verdad? La experiencia que ha sido de nosotros. Cuando yo era un hombre natural y carnal, que yo no conocía al Señor, el Señor utilizó un terremoto que aconteció en México para concientizarme a mí de lo vulnerable que es el ser humano ante estos eventos. Mire lo que ha pasado en California, esos terremotos que mencionó mi esposa. Nadie puede en un momento como ese tener el control de las cosas, ni los gobiernos poderosos de la tierra. Mira lo que ha pasado en California, esos fuegos forestales devorándose acres y acres. Ahí nadie tiene el control, amado. Tal vez se puede mitigar algo si se hace de una forma más responsable, pero en esos momentos tú estás a la merced de la voluntad del Dios Todopoderoso. Y eso fue lo que me concientizó a mí cuando yo tuve las visiones del tiempo del fin en el 1977-78 y cuando nosotros me permitieron a mí experimentar lo que fue el terremoto de México que hubo, donde yo me concienticé de lo vulnerable que es el hombre, porque ante un evento como la tierra moviéndose y abriéndose y edificios cayéndose, hermano, uno no puede hacer nada, uno está vulnerable totalmente. Ahí tú te das cuenta que yo dependo de la misericordia de Dios. Y eso hizo que nosotros empezáramos en esta búsqueda de lo profético y entendimos que ese sacudimiento personal era un despertar espiritual. Y eso es lo que nosotros entendemos que tiene que empezar a acontecer con nosotros hoy. Primero con la iglesia. La iglesia tiene que ver estos eventos y despertar a lo que está sucediendo. Por eso nosotros le pusimos a este programa atento a lo que está sucediendo proféticamente, porque nosotros no podemos estar como el mundo. Le contaba yo aquí a los muchachos que están detrás de las cámaras que en el evento del tsunami del 2004 en Indonesia, diciembre 24, celebrando la Navidad, la gente estaba pues disfrutando la Navidad. Habían gente de Francia, de París, diciendo, ay, qué hermoso, ay, yo no quiero volver a París, yo quiero quedarme aquí. Y en cuestión de minutos, toda esa perspectiva cambió cuando las olas tsunámicas llegaron a las costas de Indonesia y toda esa área del Pacífico y de Asia. Y sus vidas fueron transformadas, cambiadas, porque eso fue un evento, amado, donde murieron más de 250,000 personas en cuestión de horas. Hubo una devastación masiva. El peor desastre natural de tsunami conocido por nosotros fue ese y luego el de Japón en marzo 11 del 2011.
Así que ciertamente estos eventos que están pasando es para despertarnos. De hecho, yo recibí una sensibilidad muy profunda cuando eso pasó al sufrimiento del prójimo. Yo recuerdo que mi esposa y yo hicimos hasta unas compras y todo para enviarla a México, que estaban pidiendo para eso, porque sentíamos la carga de poder ayudar al prójimo. Y por eso es que dice la palabra, y como creo que mi esposa lo leyó, que el mundo gime, pero también nosotros, por lo que está sucediendo. Y lo que único ayudó a estabilizar mi corazón en aquel momento no fueron las palabras de mi esposa, las palabras de un hermano mío que fue a mi casa, sino que fue el amor de Dios a través de un niño de 8 años que era mi sobrino, que entró a mi casa esa noche inesperadamente, pero traído por el Señor, que me habló de parte de Dios sin él saberlo y me impartió el amor de Dios a mi corazón cuando me dijo: tío, ¿de qué tú te preocupas? ¿Por qué estás tan ansioso si yo te amo? Y me di cuenta en ese momento que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Y cuando estas cosas suceden, nosotros tenemos que ya estar aferrados y preparados, como hablaba mi esposa ayer, de que en medio de las tribulaciones, ya nosotros tenemos que estar preparados para afrontarlas, porque estamos caminando con Dios como lo hizo Noé, estamos caminando con Dios como lo hizo Enoc, estamos caminando con Dios como lo hizo Pablo, los discípulos, como Juan, porque eso nos va a dar una seguridad que en medio de la crisis, cuando sucedan, Dios va a estar con nosotros. Y ciertamente el Espíritu Santo luego produjo ese arrepentimiento. Comencé a vivir con temor y temblor y comencé a fundamentar mi vida y mi familia en Jesús y en las enseñanzas de sus palabras eternas, porque me di cuenta que en un momento de crisis de la naturaleza, huracán, tornado, inundaciones, terremotos, tsunami, lo único que te puede afirmar a ti es la gracia y la presencia de Dios en tu vida. Y entendimos la seguridad que provee el amor de Dios y su protección en el pacto de Cristo. Y esa es mi exhortación, hermano. Una de las cosas que aprendimos en medio de esa experiencia que estaba hablando el pastor, donde Dios nos mostró lo que dice su palabra, de hecho, de que lo que creemos que es seguro y estable se mueve y en un abrir y cerrar de ojos puede desaparecer o ser destruido. Pero aprendimos lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 12:25, porque el Señor mismo nos lo reveló y nos mostró y nos dijo: esto es lo que yo quiero que ustedes tengan percibidos y preparados. Dice así: mirad que no desecháis al que hablaba. Y Dios nos hablaba en esos días, pastor, y nosotros entendemos, esto no podemos desecharlo. Estábamos en la vida rutinaria, en los trabajos, pero nadie nos hablaba del Señor, ni íbamos a ningún sitio, ni sabíamos lo que está escrito en la palabra en Mateo y las señales, no sabíamos nada, pero el Señor nos habló y entendimos que no podíamos, como dice Hebreos 12:25, no podíamos desechar al que nos estaba hablando. Y mira lo que dice la Escritura: porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Y el Señor nos estaba hablando a nosotros. Dice: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, dice, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden ¿qué? Las inconmovibles, que es lo que va a ser eterno, amado. Así que esto fue lo que aprendimos en medio de esa experiencia, lo que dice esta palabra aquí. Así que recibiendo nosotros, que fue lo que recibimos cuando el Señor nos presentó y aceptamos ese sacrificio que Jesús nos hizo, recibimos un reino inconmovible. Y empezamos a tener gratitud del sacrificio de Cristo, lo que pagó Cristo para que nosotros podamos tener lo inconmovible y que tengamos esa gratitud. ¿Y a qué nos lleva esa gratitud y ese entendimiento de que lo que tú crees que es para siempre, en un abrir de ojos y cerrarlo ya desaparece? Es que entendamos que todo tiene su final, pero el Señor tiene preparadas cosas para nosotros, un reino eterno. Y eso nos llevó a lo que dice aquí: a servir a Dios,
agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor también. O sea, el Señor, Dios es amor, pero cuando las cosas no andan como tienen que ser, llega el momento que Dios dice, pues, de alguna forma hay que detener el que se siga propagando la iniquidad y la inmundicia. Y el Señor tiene preparado para nosotros, amados, un reino inconmovible. Pero Él nos pide que servirle con amor y temor reverente. Pastora, quería añadir que es importante la respuesta de nosotros ante los eventos que están sucediendo. Correcto. Con eso que dice ahí, con temor y reverencia. Cuando el mundo se está sacudiendo, hermano, como lo estamos viendo, fuegos forestales en lugares que son icónicos, como Hollywood, California, lugares donde hay tanta carnalidad, tanto entretenimiento, donde sale mucha pornografía, porque allí están muchos de los lugares donde se produce la pornografía en el mundo, hermano. El centro del entretenimiento, de la carnalidad, de la gente anticristiana, antidios. Es una señal para esa comunidad a que despierte. Mira, lo que tú estás basando tu vida, como me pasó a mí, mira, en un abrir y cerrar de ojos todo se desvanece. Un fuego te devora, se come todo lo que tiene, la casa, los muebles, los bienes, todo se va en un instante. ¿Y qué es eso? Dios hablando. Por eso es que dice, no deseches al que está hablando. Amén. Porque está quitando lo que es removible, lo que es inestable, lo que no tiene fundamento espiritual, lo está quitando. ¿Para qué? Para que entonces tú digas, espérate, yo tengo que fundamentarme en lo que es eterno, en lo que es para siempre. Así que vamos a hacer una oración. Padre, mira lo que hemos compartido de los acontecimientos que acaecieron en el 2024 y que el 2025 abrió con sacudimientos en diversas partes del mundo, que es una forma de tú hablarnos, porque esas son las señales de los tiempos y las señales hablan, así como el hombre tiene señales en la carretera que le hablan al conductor, que le hablan a través de diferentes medios para que entre en un orden y se priven de tener que pasar por un mal rato. Así esas señales proféticas nos están hablando porque tú las dejaste en tu palabra para que fueran señales que nos abrieran los ojos, nos alertaran del engaño, de las situaciones que íbamos a estar viviendo. Así que yo te pido que tú fortalezcas a la familia primero que nada, que se levanten padres que sean sacerdotes espirituales para sus hijos, que se levante una simiente santa de gente que busca tu presencia como nunca antes, que son radicales en sus posturas, que no se dejan arrastrar por el bombardeo del mundo y de los medios de noticias y de los medios de comunicación, sino que se levantan como poderosos gigantes, se levantan como Josué y Caleb a conquistar la tierra prometida en el nombre de Jesús y se declaran gente valiente, esforzada, que no se van ni a derecha ni a izquierda y que por no irse ni a derecha ni a izquierda y mantenerse firme en los principios bíblicos, tú lo estás prosperando, tú los bendecirás y tú les darás la conquista del territorio que tú has prometido. Y todo yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Gracias por sintonizar ADC TV. Si desean una copia en audio del mensaje de hoy, en su versión completa, puede llamar al 787-765-4399. 787-765-4399. Si desea adquirir estos recursos en línea o conocer otros mensajes y series del pastor Roberto Bonilla y la pastora Lizzy Cintrón, puede acceder a nuestra tienda virtual en nuestra página web iglesiaadoradoresdecristo.org. Este programa es auspiciado por la Iglesia Adoradores de Cristo. Si interesa visitarnos, estamos ubicados en la avenida Glasgow 1854, College Park, en San Juan, Puerto Rico. Para más información, puede llamar al 787-765-4399
o visitar la página de internet iglesiaadoradoresdecristo.org.